pacientes se ponen a llorar en consulta. Entonces, es por eso que este tema es súper importante, incluso más importante que el tema de antibióticos, ¿ya? Entonces, vamos a hablar, bueno, en general, es una familia muy grande, ya es relacionado con los ansiolíticos, los hipnosedantes también, pero para nosotros ahora vamos a hablar de lo que son las benzodiazepinas, ¿ya? Con ese tema vamos a empezar. Ya, entonces vamos a hablar un poquito, antes de hablar de toda esta familia grande, y es un tema muy extenso, ¿no? Que, bueno, nos importaría más, ustedes van a adentrarlo mucho más cuando estén llevando psiquiatría, ya, pero es un tema muy bonito, a pesar de que es extenso. Entonces, las benzodiazepinas son medicamentos, para empezar, estos medicamentos son controlados, ya no se puede adquirir en ninguna farmacia sin la presentación de una receta médica, ¿ya? Entonces, estas benzodiazepinas van a ser medicamentos psicotrópicos que van a actuar solamente en el sistema nervioso central, ¿ya? Pueden tener efectos sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, miorrelajantes en pacientes con convulsiones. Entonces, es una familia muy extensa, ¿ya? De acuerdo a la historia, el primer hipnótico que se ha descubierto ha sido el bromuro hipnótico. Esto en el siglo XIX. Ya en este siglo se ha descubierto y ha sido el primero. Posteriormente, en 1949, se descubrió el clordiazepóxido. Ya cabe recalcar que estos fármacos eran sumamente adictivos para los pacientes. Ya, o sea, los recetaban y ellos se hacían adictos. Entonces, ese problema tenían de sacarlo a la venta. Roche en 1955 sintetizó lo que es el diazepam. Entonces, el diazepam en ese entonces fue un boom, fue un descubrimiento que les ayudó muchísimo, porque el diazepam hasta el día de hoy lo seguimos utilizando. El diazepam es un fármaco que no nos debería faltar en nuestro estuchito de primeros auxilios a ningún médico, ¿ya? No importa la especialidad que tenga. Entonces, en 1960 es cuando se sacó a la venta este fármaco. Recién en 1960 ya la FDA dio un permiso para que puedan comercializarlo. ¿Y cómo lo conocían? No conocían, no iban y buscaban fármacos benzodiazepínicos a la farmacia, no. Lo conocían como la tabletita amarilla, que era utilizada por las amas de casa, porque se decía que las amas de casa en ese entonces andaban estresadas por los hijos, esposo, los quehaceres del hogar, entonces supuestamente ellas solamente lo utilizaban, ¿ya? En 1980 a 1990 ya se descubrió más de estos fármacos, pero que ya no eran adictivos, ¿ya? Entonces ya se podía utilizar, ya se podía comercializarlos, ¿ya? Esa es un poquito de la historia. Entonces, ahora vamos a ver sobre la ansiedad como una emoción normal, porque cualquiera de ustedes en algún momento se ha sentido ansioso, ¿ya? Pero ha sido una emoción temporal. Y vamos a ver la ansiedad como un trastorno, ya que esos pacientes sí necesitan de medicación, sí necesitan de nuestra ayuda. Entonces, ¿cuándo es una emoción normal? Por ejemplo, ustedes en cualquier momento cuando se sienten nerviosos por aprobar alguna materia, es una ansiedad, les va a generar un tipo de ansiedad, pero va a ser una ansiedad normal. Pasado su examen, aprobada la materia, esa ansiedad va a desaparecer, ¿no? Pero cuando ya es un trastorno, cuando nos damos cuenta de que esta paciente está pasando por un trastorno de ansiedad, cuando presenta, por ejemplo, o cuando dice, hay pacientes o personas, no sé si a ustedes les ha pasado, que han dejado la cocina prendida, las hornillas prendidas, y piensan que su casa se va a quemar. Se preocupan por cosas futuras que ni siquiera han ocurrido, ¿ya?
pero esto les causa una inquietud. Les falta el aire, no puede respirar, les causa sudoración, les puede causar palpitaciones. Entonces nosotros como médicos debemos saber detectar esto. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si viene una paciente a nuestro consultorio con esos síntomas o con esas molestias y no, vaya a su casa tranquila, respire? Esa paciente puede llegar a suicidarse. ¿Ya? Entonces está en nuestra responsabilidad saber detectar cuando una paciente está cursando con un trastorno de ansiedad y cómo le podemos ayudar nosotros como profesionales de la salud. ¿Ya? Estos pacientes con ansiedad hasta pueden tener molestias gastrointestinales. Ya cuando hay una alteración en el nervio vago, estos pacientes pueden presentar diarrea, micciones que no lo van a poder controlar. Ya por eso es muy importante este tema. Entonces tenemos que saber diferenciar este tipo de ansiedad. ¿Ya? Generalmente ahorita no tengo el video, no lo he podido recuperar, pero espero que el lunes puedan ver más o menos cómo se comporta una paciente que tiene ansiedad. Cree que no puede respirar, cree que no sabe si quiere correr, no sabe si quiere gritar, le falta el aire, cree que se va a morir o cree que alguien le está persiguiendo. Entonces se empieza a desesperar y dice, no puedo respirar, me voy a morir. Pero no está pasando absolutamente nada en su cuerpo, ¿no? No tiene ninguna patología respiratoria, pero ella tiene siente eso. Entonces ante eso nosotros debemos saber cómo actuar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? ¿Ya? Esto sí quiero que me atiendan muy bien. ¿Cómo actúan las benzodiazepinas? ¿Cómo nos ayudan las benzodiazepinas? Hoy no vamos a ver ningún fármaco, ya solamente como una introducción de este tema. ¿Cómo actúan las benzodiazepinas con estos pacientes? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Nosotros sabemos que el cerebro tiene varias funciones para poder comunicarse con el organismo en general. Ya tiene muchísimas, una infinidad de funciones. ¿Y por qué a quiénes se apoya el cerebro para mandar esa comunicación al organismo? A las neuronas. ¿Ya? Las neuronas van a ser los que van a trabajar en conjunto con el cerebro para mandar algún mensaje, en este caso al organismo. ¿Ya? Esta es una neurona y este es otro. Este es un espacio interneuronal, ya más o menos lo que está aquí. Necesito dibujar para que me entiendan. Interneuronal. Entonces, en las personas que no tienen ninguna patología del sistema nervioso central, ¿cómo funciona esto? Mandan unos impulsos eléctricos de neurona a neurona, ¿ya? Estos impulsos eléctricos liberan unas como partículas. ¿Qué serán estas partículas? Son denominadas como, puede ser el glutamato, puede ser la acetilcolina, ¿ya? Esas son las partículas. Entonces, lo que normalmente pasa es que hay impulsos eléctricos que liberan estas partículas, puede ser al espacio interneuronal, y luego esta otra neurona tiene unos receptores especiales que activan a esta neurona para que reciba esas partículas, y lo mismo, otra vez, ¿no? Mandan el impulso, se crean las partículas, va de una neurona a otra neurona y va comunicando todo lo que quiere al organismo en general, el cerebro, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes con patologías del sistema nervioso central? Esto, por alguna extraña razón, no está funcionando como está funcionando de nosotros ahora mismo, normalmente, tiene una alteración, ¿ya? Entonces, el cerebro tiene otra neurona especial que se encarga de controlar que este proceso vaya normal todo el tiempo, ¿ya? El cerebro es como si hubiera agarrado una neurona especial
y hubiera dicho, tú te vas a encargar de que este proceso se lleve con normalidad. Esta neurona se denomina como neurona inhibitoria o inhibidora. ¿Ya? Esta es la neurona que ayuda a que el proceso esté normal. Entonces, dentro de esta neurona inhibidora existen neurotransmisores. Por ejemplo, el más importante neurotransmisor es el GABA. El GABA se encarga de que esta neurona cumpla su función, de que controle, de que esto haga su trabajo normalmente. Entonces, en los pacientes que están con problemas en el sistema nervioso central, esto está súper acelerado, ¿ya? Y el GABA está cumpliendo su trabajo que tiene que hacer, pero necesita alguna ayuda para que no es como que si este se apuraría y este ya no está pudiendo cumplir el trabajo que tiene, ya que es de controlar la interacción que tenemos de neurona a neurona. Las benzodiazepinas ayudan a este GABA, a esta neurona inhibidora, para que controle lo que está pasando en estos pacientes con el impulso eléctrico acelerado, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen las benzodiazepinas? Entran al organismo, entran a nuestro organismo, se dirigen al cerebro, más específicamente a la zona neuronal. Buscan al GABA, lo encuentran y le ayudan a inhibir este proceso rápido. Aquí no hay eliminación, aquí no hay eliminación. Entonces, ya, ¿hasta ahí se ha entendido? ¿O está? ¿Puedes repetir cuando digo la benzodiazepina entra al organismo? Entra al organismo, ¿no? Y se va por los tejidos, pero va en busca de el sistema neuronal que tenemos, ¿ya? Una vez que encuentra este sistema neuronal, va y se encuentra con el GABA, que es una neurona inhibidora, y este GABA tiene receptores, tiene dos específicamente, dos receptores que van a ayudar a la inhibición, pero cuando la benzodiazepina llega al GABA, se convierten en 4 receptores. Entonces ya es más fuerte, ya puede ayudarle a esta neurona a que en esos pacientes que se está haciendo un impulso más rápido, más fuerte todo el tiempo, a controlar eso, ya, a parar, a controlar eso. Una vez que se hace todo este proceso, por ejemplo, si no le daríamos un benzodiazepínico a esos pacientes, el impulso aumenta y el paciente convulsiona. Ya, esto pasa en pacientes con convulsiones, en pacientes con epilepsia. Entonces, las benzodiazepinas van a actuar justamente en ese proceso de las neuronas. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí. Más o menos, ¿sí? ¿No? Vuelvo a explicar. ¿Se ha entendido? A ver, respóndame. Entonces, el GABA va a ayudar a los neurotransmisores. Estas neuronas están pasando neurotransmisores continuamente y se van deteriorando, y la GABA va a ayudar a que se regenere. ¿O cómo? O sea, es como un impulso que todo el tiempo están realizando las neuronas, les dije. Este GABA es el encargado de controlar ese proceso que se esté llevando a cabo todo el tiempo. No regenera nada, solo es el encargado de controlar que este proceso se esté llevando a cabo con normalidad, como siempre, como nosotros ahora, ¿no? Pero cuando hay un paciente con una patología del sistema nervioso central, lo que ocurre, lo malo que ocurre va a ser acá, no acá. El GABA va a seguir cumpliendo su función normal,
Pero aquí Normal. va a haber un aumento de ese impulso exagerado. Y cuando hay un aumento de ese impulso, eso es lo que llega a producir las convulsiones en los pacientes. Entonces, por eso que la benzodiazepina va a venir aquí y le va a ayudar a él a inhibir ese proceso rápido que está causando. Que él lo está controlando, pero como solo tiene 2 receptores, no puede con tantos impulsos eléctricos. Entonces, se aumentan a 4 receptores y le ayuda a esta neurona a inhibir. Entonces, las benzodiazepinas impulsan al GABA a que pueda cumplir bien su función con las neuronas. Aquí no hay ninguna inhibición de síntesis, no. Eso es su mecanismo de acción de las benzodiazepinas, es de ayudar o impulsar a esta neurona para que pueda cumplir bien su función en las neuronas. ¿Ya? Eso. Entonces, en los pacientes epilépticos, por ejemplo, pasa mucho, ¿no? Este proceso de impulsos eléctricos con más frecuencia, y es por eso que llegan a convulsionar. ¿Ya? Y como él está normal trabajando, no hay nada que lo ayude, es por eso que en pacientes epilépticos, con convulsiones, con depresión, se puede utilizar las benzodiazepinas. ¿Ya? Eso. Doctor, ¿hay alguna prueba o algún examen para poder identificar si es que está bien la velocidad a la que está transmitiendo los impulsos? Sí. ¿O hay algún parámetro? Vamos a ver más adelante, justo en los laboratorios, que debemos de hacerle este tipo de pacientes, ¿ya? Porque este tema es mucho más psiquiátrico. En realidad deberíamos ahorita ver los fármacos, ¿no? Pero si les digo fármacos, ¿ustedes cómo les medicamos? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿O qué laboratorio les pedimos a estos pacientes, ¿no? Vamos a estar como perdidos. Entonces, esto probablemente no es todo lo que se refiere a psiquiatría, pero sí nos ayuda más o menos a ver cómo funciona estos ansiolíticos. ¿Ya? Entonces, muy buena pregunta la de Iber, pero las vamos a... 3 días tenemos para este tema, que es bastante larguito. ¿Ya? Ya, eso es lo que significa, ¿no? GABA significa ácido gamma-aminobutírico, por si ven en el texto y no lo entienden, lo he dejado ahí copiado. ¿Ya? Ese más o menos va a ser el proceso de este tipo de pacientes. Entonces, ese va a ser el mecanismo de acción. ¿Qué hace el...? Primero, ¿cómo ingresa la benzodiazepina al organismo? ¿Cómo se sentirá el paciente cuando toma una benzodiazepina? ¿Alguien alguna vez ha tomado midazolam? ¿Alguien le han puesto midazolam? ¿Sí? Y entonces estos fármacos, ¿qué? Al principio, ¿no? Una vez que un paciente, aquí hay un cuadrito que más o menos explica eso, ¿ya? ¿Cómo inicia los barbitúricos? Igual los vamos a estudiar, ¿ya? Pero ahora las benzodiazepinas. Inicia justamente acá. El paciente consume la benzodiazepina o está administrado por vía oral. Lo primero que va a sentir va a ser como una sedación, ¿ya? Más o menos lo comparan como cuando los que no hemos consumido benzodiazepinas, como cuando una persona toma. Al principio, ¿cómo se siente cuando bebe alcohol? ¿Cómo le dicen? Happy, ¿no? Como que sí, como que se van así, como que se van activando, no sé. Más o menos lo comparan con eso, ¿ya? Al principio de tomar las benzodiazepinas. Entonces, eso es como si el paciente estuviera sedándose, algo así. Y cuando va causando el efecto, después produce la hipnosis, la anestesia y llega hasta la depresión vulvar, las benzodiazepinas. Cuando uno usa barbitúricos, que todavía no lo vamos a estudiar, pero lo voy a mencionar ahora, podemos llegar a causar coma en el paciente, pero en los benzodiazepínicos no. El paciente podrá morir cuando toma benzodiazepinas,
no, porque ya no es tan peligroso como consumir barbitúricos. Pero un paciente que sea alcohólico activo y le demos benzodiazepinas, ¿podrá morir? Sí. No podemos usar en personas que son alcohólicas, no podremos usar en personas que tienen alguna patología respiratoria tampoco, porque este tipo de medicamentos, de fármacos, puede producir bradicardia, puede disminuir la frecuencia respiratoria. Imagínense un paciente asmático, entonces le demos benzodiazepina más encima, o sea, sí lo podemos matar, ¿ya? Entonces, es sumo cuidado usar estos medicamentos. Con los antibióticos le damos, causamos resistencia, pero con esto sí lo podemos mandar a coma, entonces es más peligroso todavía, ¿no? Pero, como les digo, estos son medicamentos que solamente están o se venden con uso de receta médica. Y algunos pacientes que consiguen por sus amigos, primos, no sé qué, y usan, ¿no? Igual hay pacientes que toman la decisión de quitarse la vida con estos medicamentos, ¿no? Se intoxican y se quitan la vida. ¿Por qué? Porque va a producir bradicardia, entonces puede causar un paro, entonces. Y este mes, por eso les decía que este mes es importante, ¿no? Porque es dedicado a los pacientes que se han quitado la vida, que se han suicidado por depresión. Qué importante es que nos demos cuenta qué paciente está pasando por una depresión, porque cómo se ven los pacientes con depresión, de todos lados se ven muy felices, sonrientes, ¿no? Pero al hablar con ellos ya pues podremos detectar cuando los pacientes vienen a consulta y te quieren contar. A mí me gusta que confíen, entonces cuando te quieren contar hay que escucharlos, porque probablemente los mandamos a su casa y ese paciente se suicida. ¿Cómo se sentirá uno? No sé, ¿no? Entonces por eso es importante este tema. ¿Ya? No solamente medicar, tomen un alprazolam y duerman tranquila y mañana no, hablar con el paciente, qué está sintiendo, probablemente cuando se siente solo en casa no puede respirar, siente que le persiguen, y ahí ya tomar en cuenta o medicarlos nosotros o igual un psiquiatra siempre nunca nos va a venir, ¿no? Su ayuda nunca nos va a venir mal, ¿no? Nos va a ayudar mucho. Eso es más o menos una introducción de este tema, ¿ya? Porque la familia es amplia, la dosificación también. ¿Qué no podemos olvidarnos en nuestra cajita? Ustedes cuando salgan, o me imagino que en sus casas ya les preguntan, esto me duele, ¿qué tomo? ¿Qué hago? O sea, piensan que ya no podemos agarrar el y ya tomar. Entonces, más con estas cosas debemos de tener cuidado, ¿ya? Mañana, el lunes, vamos a llevar lo que son los medicamentos, los fármacos y las dosificaciones. Y la última parte de este tema son los antiepilépticos, que son pocos, ¿ya? Lo que más relevancia tiene son las benzodiazepinas. Qué importante también es una persona que no duerme bien. ¿Cuántas horas debe dormir un paciente? Por ejemplo, un niño, porque es diferente. ¿Cuánto debe dormir un niño? Una persona, ustedes, sus estudiantes, ¿cuánto duermen? 6. 4. Mínimo 7. Qué importante es dormir bien, ¿no? Qué importante es. Pero hay personas que no duermen nada, ni siquiera por su trabajo, es porque no pueden dormir, sufren de insomnio. Entonces igual estas benzodiazepinas nos van a ayudar con esos pacientes que no pueden conciliar el sueño, que se levantan con cefalea, todo les molesta, todo les irrita, tienen problemas en casa. Entonces todo eso igual nos compete a nosotros, ¿no? No solamente, tenemos que ser mucho más empáticos con nuestros pacientes, porque a veces vienen y quieren desahogarse, no hay que escucharlos, platicarles igual, darles consejos si se puede. No solamente es venir, revisar y ya chao. Bueno, algunos probablemente ni quieran revisar y ellos reniegan, ¿no? Yo les he dicho que los pacientes son felices
en lugares, en los hospitales públicos, aunque le demos un Mentizá, un paciente mayor de 60 años se va feliz. Pero si no le damos nada, no tiene nada, vaya a ser. Él reniega, ese doctor no sabe, no, pero sí, pues le charlas, le revisas, se das el tiempo de revisarlo, tomarle la presión, que no nos cuesta absolutamente nada, tomarle la presión, frecuencia respiratoria, ustedes ya saben eso. Hablarles cómo están, cómo duerme, o sea, tantas cosas, porque la persona mayor viene con todo le duele la rodilla, le duele la espalda, le duele todo, le duele, ¿no? Entonces hay que darse el tiempo de revisarlos, de hablarles, de conversar con ellos, para que si tendrían algún problema, nosotros podamos ayudarles. No es necesario ser psiquiatra para darse cuenta de ese tipo de patologías, porque esto puede pasar aquí, puede pasar en el colegio, entonces en todo lado ya puede haber eso de la depresión, y tenemos que ser conscientes de que nosotros somos personal de salud que debemos ayudar a ese tipo de pacientes también, ¿ya? Eso. ¿Qué más? Nada más. Hoy vamos a ver solamente esta pequeña introducción, que lo que quería que me entiendan era esto, ¿no? Que en realidad obviamente es mucho más extenso, pero poco a poco. Y ustedes van a ayudar tal vez psiquiatría, ¿a quién le gustará? Es bonito psiquiatría, ya lo van a adentrar muchísimo más, está en neurología, ¿no? Pero yo lo que quiero que me entiendan es cómo nos ayudan estos fármacos y dónde van a trabajar. Nada más. ¿Alguna pregunta?